Detrás del algoritmo es presentado por Prime Logistic, Boti, Milbrands. ¿Cuál es el límite entre el trabajo y tu vida personal? Tu salud mental, ¿cuánto vale? Detrás de ese concepto de quemarte se esconde algo de la desvalorización personal. Los límites es un acto de amor propio. ¿Cuánto vale todo esto que yo doy y hago en esta empresa? Cuando le decís que sí a todo, te estás diciendo que no a vos. Que la confianza sube por la escalera y la desconfianza por ascensor. Como un matrimonio, como un noviazgo, necesitamos conocernos. ¿Quién soy cuando no trabajo? Muchas veces los negocios detienen su crecimiento por las limitaciones de los líderes. Para mí el 90% de los problemas de las pymes se da a nivel de la comunicación. A veces contratan al Messi o al que se cree que es el Messi, pero el Messi no puede jugar solo. Hay algo que la inteligencia artificial nunca va a llegar, que es a decirte el cómo te sentís. Vero, ¿qué pasa cuando ese trabajo que elegiste o esa profesión que te acompañó toda la vida, que te apasionaba, es la fuente del agotamiento, lo que te termina quemando? Está buena esta pregunta porque venimos de un modelo social e histórico donde el trabajo es algo importante, ¿no? Te sostiene desde la identidad. Y sobre todo para los que trabajan de forma independiente o son emprendedores, ¿cuál es el límite entre el trabajo y tu vida personal? Entonces, cuando ese límite no está claro, es cuando aparece eso que llamamos el síndrome del burnout, el síndrome de cabeza quemada, que es ese estado de agotamiento físico o mental que ya te empieza a complicar tu día a día. No descansas bien, tenés trastornos alimentarios, estás muy irritable, no disfrutás, te cuesta disfrutar, te vas a dormir, te despertás cansado. Entonces acá lo que sucede muchas veces es que terminás enfermando cuando te tomás vacaciones, ¿no? Cuando decís, bueno, puedo descansar, el cuerpo ahí dice, bueno, ahora que ya tengo tiempo para descansar, entonces enfermo, una forma de mostrarte que tenés que parar. Muchas veces se emprende con la idea de la libertad de tiempo y terminamos convirtiéndonos en esclavos de nuestro tiempo y muchas veces nos convertimos como me gusta el concepto de autoempleados, ¿no? Terminás trabajando full time, sábado, domingo a la noche, feriado. Y creo que eso va acompañado de varias cosas. Por un lado es la falta de valoración personal. Porque cuando vos valorás bien tu tiempo, podés discriminar mejor los límites. ¿A qué le decís que sí? ¿A qué le decís que no? Cuando te valorás, también elegís cuánto tiempo le dedicás a, cuánto cobrás por eso que haces. Muchas veces lo que nos lleva a ese modelo de agotamiento es el trabajar 1000 horas por muy bajos ingresos con clientes que no valoran lo que haces y que vos te terminás cuestionando si también es valioso. Entonces, como crees que no es valioso, te tenés que esforzar el doble para que valga. Entonces, para mí, detrás de ese concepto de quemarte, se esconde algo de la desvalorización personal. Nos fuimos bien al fondo. O sea que lo que estaban quemados en realidad tiene un problema más grande. No sé si todos, pero esto es algo que yo trabajo un montón con la comunidad de profesionales, que es aprender a valorar tu tiempo, aprender a valorarte vos. A veces esperamos que sea el otro el primero que me valore, el primero que pague lo que yo hago, el primero que me aplauda. Y cuando me miro soy la más crítica de todas. Pero ponele, no te vayas tanto al emprendedor o al profesional. A veces pasa que de repente, no sé, un dueño de negocio tiene un local, tiene 2 o 3 locales, es el dueño. No depende, no hay alguien que le esté pagando su hora porque el negocio funciona, ganan plata, les va bien, y de repente no quieren saber nada, están quemados, están como asqueados, empachados de lo que hacen, ¿no? Ahí tenés otro problema, que es la dificultad en delegar. Cuando vos ves un líder quemado, posiblemente le falten habilidades de liderazgo, porque un líder tiene que estar más en lo estratégico, más que en lo operativo. Y lo que vemos en las pymes son líderes que están 100% en los trabajos operativos, porque no saben delegar, porque les cuesta delegar, porque tienen miedo a perder el control, porque no confían en su gente. Entonces, detrás de ese agotamiento hay un deja que lo hago yo, que lo hago más rápido. Y eso es eficiente en el corto tiempo, porque es cierto, lo haces más rápido, pero no en el largo. En el largo, cuando el costo final siempre sos vos, hay algo en la ecuación que no cierra. Bien, ahí me gusta esa idea, independientemente de lo que sea. Sí, entonces ahí es donde tenés que volver a poner en perspectiva. Hoy se ven muchas empresas
esto parece medio cliché, la idea del propósito, ¿no? Pero el propósito es un poco lo que te reorienta en por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, ¿cuál es la finalidad de tu empresa? Porque si es por ganar dinero, por consecuencia lo vas a ganar. ¿Pero a qué costo? Si el costo es tu salud, ¿lo vale? Entonces, digo, cuando volvemos sobre... A mí me gusta mucho el concepto de la coherencia interna. La coherencia interna es cuando pones en eje lo que pensás, lo que sentís, lo que haces y lo que decís. Cuando un líder o un emprendedor actúa con coherencia interna, es muy difícil que se queme. ¿Por qué? Porque va a estar viendo cómo se siente todo el tiempo. ¿Entendés? Va a estar viendo, va a estar atento a sus emociones, va a estar atento al cómo se siente, al registro de su cuerpo. Por supuesto que esto requiere de mucho desarrollo personal, llegar a este nivel de entrenamiento y dimensionar la importancia de los límites en los negocios. Porque esto es algo que generalmente, a mí me encanta decir la frase que los límites es un acto de amor propio. ¿Hasta dónde y hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta dónde y hasta cuándo vas a seguir diciéndole que sí a todo? Porque al fin y al cabo, cuando le decís que sí a todo, te estás diciendo que no a vos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿querés? No me expongas porque la comunidad es agresiva, pero dale. No, dale. Es un ejercicio para vos y para la comunidad. Imaginemos que en la mano nos escribimos acá la palabra sí. Dame, lo voy a hacer yo para no exponer. Dame que yo lo hago. Nos exponemos los dos. Sí. Sí y no. Bien. Y no. Sí, después me van a decir que soy un cagón, que no me quise exponer. Dale, no importa. Sí y no. Sí y no. Bien. Cada vez que yo le digo que sí a todos, a todas las necesidades de los otros. Es terrible. ¿A quién le estoy diciendo que no? Así, mira, me lo voy a anotar para hacer el ejercicio. Ok, cuando le digo que sí al otro, me digo que no a mí. Y cuando le digo que no al otro, me digo que sí a sí. Entonces, esa es la importancia de aprender a poner límites. Y el primer límite siempre es para uno. Esto lo que va a generar es un montón de gente con la mano escrita sí, no. Estaría bueno. Va a haber mucho más autocuidado. Ok, súper interesante. Cuando vos le decís que sí al otro, te estás diciendo que no a tu tiempo, a tus cosas. Sobre todo porque muchas veces a las cosas que le decimos que sí es prioridad para otro, pero no es prioridad para Claro, vos. pero ponele, vamos a movernos entre los distintos ejes, ¿no? Pero ponele que vos decís, che, soy emprendedor. Todos los emprendedores, vos tenés tus propios negocios, vos pasás por un momento donde es todo para vos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Por ahí estás atendiendo un cliente, pero para poder crecer en tu negocio, por ahí estás desarrollando un producto, viajando para ver algo, y a veces es como que el tiempo no alcanza. Y uno deliberadamente, es más, cuando vos hablas, ves cualquier emprendedor la historia, si vos haces un recuento fotográfico, te das cuenta de dónde empezó a emprender, ¿no? Porque es donde empezó a envejecer y después se pone a tiro. ¿Cómo hacemos esa...? Es muy difícil salir de empezar a decir que no a las cosas que tenés que hacer. Es que me parece que cuando uno empieza a crecer o a desarrollar un negocio, tenés distintas etapas. En una primera etapa, por supuesto que vos haces todo. Y vos podés crecer de forma exponencial o de forma gradual. Eso también es un poco una decisión, ¿no? Hasta dónde y cómo crezco. Hasta dónde me quemo y hasta dónde no. Pero hay un segundo tiempo donde vos tenés que poder empezar a delegar lo operativo. Lo estratégico no lo podés delegar, pero lo operativo sí. Y lo que no terminás invirtiendo por dinero, lo terminás invirtiendo por tiempo. Y cuando vos invertís tu tiempo en hacer todo, la ecuación final de lo que detona sos vos. Entonces, es estratégico cuidarte a vos, porque si vos, como líder de negocio o emprendedor, te quemás y no trabajás, ¿quién genera el dinero? ¿Quién se puede ocupar quién se puede sentar en el sillón del dueño? Sí. En un administrativo lo puedes reemplazar, un vendedor lo puedes reemplazar, pero el sillón del dueño, si queda vacante, queda acéfala la empresa. Entonces, es hasta estratégico cuidarte. Y para poder cuidarte, requerís de mucha autoconciencia y saber cuál es tu punto de basta para evitar llegar a ese punto. Nosotros en psicología, yo lo uso mucho con mi niño, aplicamos el semáforo de las emociones. El semáforo de las emociones, 3 colores, rojo, amarillo, verde. Verde, te sentís bien, estás a gusto con lo que estás haciendo, tenés tiempo para vos, encontrás un mediano equilibrio. En amarillo es de transición, en rojo ya llegaste al burnout, es quemado, estás quemado. Por supuesto, cuando llegas a rojo, lo único que te queda es parar, obligatoriamente. Te para el cuerpo, la situación
parás. Tenés que parar. La idea es que vos puedas ver en qué color estás hoy. Esto es un ejercicio importante hacer. ¿En qué color estoy hoy? ¿Estoy en verde? ¿Estoy en amarillo? ¿Estoy en amarillo transicionando a rojo o a verde? Porque en amarillo es donde puedes detenerte a pensar y a evaluar. En rojo ya es tarde. Por eso hablo mucho del desarrollo personal y de la autoconciencia y del conocimiento propio y de la puesta de límites y de la coherencia interna entre lo que digo que quiero, lo que siento, lo que hago y lo que digo. Porque acá viene un poco la pregunta, quiero crecer, ¿de qué manera? ¿A qué costo? Si el costo sos vos, difícil. Pero hay como un preconcepto, acá me voy a mover como emprendedor y voy a tener varios roles en esta charla. Hay como un preconcepto que el emprendedor lo tiene que dar todo. Sí, hay un concepto que muchas veces es cultural. Muchas veces miramos a nuestros costados o miramos al pasado y vemos historias de sacrificio, de esfuerzo, de no hay tiempo para. No hay tiempo para contemplar, no hay tiempo para disfrutar, no hay tiempo para descansar. ¿No? Entras en una máquina productiva al 100%. Y cuando empezás a entender que hay otras formas de emprender, donde no es necesario quemarte, donde lo importante es ponerte en primer lugar porque sos el que tracciona los resultados de tu emprendimiento, de tu negocio, entonces se abre la posibilidad de hacerlo distinto. Y ahí es donde entran habilidades donde tenés que desarrollar de gestión de emociones, de gestión de tiempo, de objetivos concretos, de terminar ese listado pendiente de cosas que te faltan hacer. Yo muchas veces soy consultora de recursos humanos y cuando voy a las pymes y queremos empezar a profesionalizar las áreas, empezamos a pensar en objetivos y los líderes no saben muchos pensar por objetivos. Entonces no tienen tiempo. La clásica es no tengo tiempo. Y si vos hoy no tenés tiempo para parar, ¿cuándo sí? ¿Cuándo vas a pensar los procesos? ¿Y cuál es todo el tiempo adicional que estás perdiendo por no haber parado a pensar cuál es la mejor forma de optimizar los procesos? Los equipos, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí está como arraigada esta idea de que el sacrificio se aplaude. Y cuando tomás conciencia y te das cuenta que hay otras formas de poder ser productivo sin quemarte, eso para mí es lo que merece el aplauso. Cuando yo miro a alguien que se está sacrificando, lo que veo es que hay alguien que por ahí no tiene las habilidades o las herramientas para hacerlo distinto o quizás ni siquiera sabe que se puede hacer distinto porque es lo que aprendió y lo que sabe. Entonces muchas veces si aprendemos o sabemos que esto es así, lo reproduzco. Hasta que ves otra forma de hacerlo distinto y por ahí empieza el cuestionamiento por contraposición. ¿Cómo está haciendo esta persona para tener esta empresa y no estar quemado o no estar agotado? También sucede que muchas veces cuando ofreces esa alternativa para mostrar que hay otras formas de emprender o de crecer, te dicen, no, eso pero acá no se puede hacer. Entonces te cierra la puerta y se termina reforzando la idea de que las cosas tienen que ser así. Y eso sale de educación, cultura. Y sí, historia. Porque tendemos a hacer ese tipo de cosas de... nosotros ahora estamos hablando en casa el tema de la alimentación y todo ese tipo de cosas. Y viste que nosotros venimos de descendencia italiana, el Tano festeja comiendo, lo que sea, comiendo, ¿no? Y uno entiende que si uno se hace una reunión familiar, tiene que comer. Y ahora empezamos a tratar de disociarlo, ¿no? Era gordito saludable, decía la abuela, ¿no? Claro, exactamente. Entonces ahora yo lo que veo, lo que empiezo a ver es a través de los medios, a través de las redes sociales, emprendedores que son más conscientes, que hacen deporte. Hoy fíjate que el emprendedor exitoso es el que está saludable, que hace deporte, es la imagen del emprendedor exitoso. Sí. Y para hacer eso necesitas tiempo. Y para necesitar tiempo tenés que dártelo. ¿No? El emprendedor, hoy la imagen del emprendedor exitoso por ahí es más el tipo centrado, que no entra, que reconoce sus emociones. Digo, ¿qué viene? ¿De cultura? Cultural, familiar. ¿Cómo era la historia de tu familia? Porque muchas veces eso es lo que, así como reproducimos las formas en que nos alimentamos, también reproducimos la forma en que trabajamos. O por imitación o por contraposición, ¿no? O porque yo veía que mi papá se sacrificaba un montón, entonces yo creo que tengo que hacer lo mismo, o a la inversa, como mi papá se sacrificaba un montón, entonces yo no quiero lo mismo. La realidad es que por copia o por oposición, el modelo siempre termina siendo el otro.
Entonces acá lo que te permite salir de esa ecuación, de copiar fórmulas de otros, es volver a preguntarte a vos mismo, ¿cómo yo quiero trabajar? ¿Qué me hace bien? ¿Cómo me estoy sintiendo con esto que estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer diferente? La realidad es que para tener tiempo, el tiempo no se va a agregar porque lo desee o el tiempo no se va a hacer solo. Pero sí lo que puedes hacer es administrarlo y gestionarlo mejor, estableciendo prioridades, pidiendo ayuda, delegando, armando equipo, generando espacios personales para mejorar los procesos. O sea, los líderes o emprendedores tienen que tener tiempo para poder pensar sus procesos y poder pensarse a sí mismos cómo están hoy trabajando y cómo se siente su equipo. A mí me gusta mucho la metáfora de que los equipos terminan espejando la actitud del líder. Cuando vos ves un equipo quemado, vos mirás al líder y vas a encontrarte con un líder quemado. Cuando ves que dentro de un equipo hay personas que tienen muy mala relación entre ellos, que no se pueden comunicar, que todo es un conflicto, que hay una queja interna, vas a encontrarte con un líder así. Entonces esto se ve mucho en las pymes, donde muchos puestos de liderazgo son ocupados por personas que no tienen esa habilidad desarrollada. Entonces es el hijo de, el primo de, el amigo de, lo ponemos en un lugar de mando, o porque tiene quizás un conocimiento técnico y era el mejor vendedor, pasa a ser ahora el jefe de área, y le falta esa habilidad. Y la realidad es que cuando ese líder no tiene esa habilidad, el equipo también se vuelve ineficiente. Cuando yo voy a las empresas muchas veces me dicen, los equipos no hacen lo que tienen que hacer. Y la pregunta es, ¿y el líder qué está haciendo? No, el líder está ayudándolos en lo operativo porque no tiene tiempo para hacer seguimiento, para liderar, para reunirse con la gente, para organizar. Ok, y entonces, digo, tenés un recurso muy caro si vos hoy tenés un líder haciendo tareas operativas. Claro. Y es un costo muy alto para las empresas, para el crecimiento y la profesionalización de las empresas. Esto se ve mucho en las pymes. Entonces, el tiempo lo tenés que administrar a conciencia, gestionar a conciencia. ¿Dónde voy a poner los momentos más importantes del día? ¿Dónde vas a estar vos? ¿Qué vas a estar haciendo? Que mueva las agujas de tu negocio. Porque muchas veces estás haciendo un cartelito en Canvas para subir a una red social y eso no mueve la aguja de tu negocio y desatendés cosas muy críticas como es salir a buscar clientes. Entonces, ¿cómo generas tiempo? Pidiendo ayuda, delegando. Sí, no hay otra forma. Ok, pero antes de pasar a ese punto, quiero entender esto. ¿Dónde pongo los límites? Para poner los límites, tengo que tener en claro qué quiero. Porque eso también va a limitar el crecimiento, ¿no? ¿Cómo pongo el límite del crecimiento? La otra vez estábamos en un taller que estábamos haciendo, una charla, y alguien me preguntó, che, pero ¿hasta dónde crecemos? Y yo, naturalmente, porque yo pienso así, para mí el crecimiento no se detiene nunca. En el momento que dejas de crecer, empezás a morir, le digo. Y me dice, pero yo no quiero crecer más de lo que estoy. Muy claro lo tenía, ¿eh? Y yo entendí que la charla iba por otro lado, ¿no? Digo, la base para cualquier cosa, laburo, emprender, dirigir un negocio, es entender qué es lo que querés. Y sí. ¿Y encontrás esa claridad en qué es lo que la gente quiere? ¿O quedan atrapadas del negocio que crearon? Es que hay muchas preguntas sobre el cómo hago para crecer hacia afuera, ¿no? Contrato consultores que me digan qué tengo que hacer para crecer comercialmente, supongamos. Pero hay pocas preguntas hacia adentro. Cómo yo quiero crecer, cómo quiero que crezca mi negocio, cuál va a ser el diferencial de mi marca, por qué quiero que sea de esta forma y no de otra, cómo me siento con eso. Hay preguntas que solo las puede responder el líder, el dueño, emprendedor. Y empieza por preguntarse eso, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento yo frente a esto que estoy creando? ¿Me da gusto? ¿Me da placer? ¿Me da bronca? ¿Me da insatisfacción? ¿Me da dolor de cabeza? ¿Qué me pasa con eso? ¿Por qué me pasa eso? Porque a veces emprendemos con todo el entusiasmo y después cuando nos encontramos ahí, atestado de tareas operativas, es cuando decimos, vuelvo a la relación de dependencia. Yo veo esto mucho en los profesionales, claro. ¿No? Vuelvo a la relación de dependencia que era seguro. Seguro entre comillas, ¿no? Porque está esta idea de que la relación de dependencia es seguro. ¿Seguro entre comillas? No, seguro no hay nada, ¿no? Pero pasa, mira, yo estoy en un proceso de búsqueda ahora de un rol particular
y que lo estoy haciendo yo porque es una persona que va a laburar directamente conmigo y quiero hacer la primera instancia. Y mucho emprendedor de 2, 3 años emprendiendo que te dice que yo quiero laburar de lo que yo sé. No quiero laburar de cobrarle a los clientes, de facturarle a los clientes. Y hay mucho que se termina quemando por ese exceso de actividades, ¿no? Sí, y después también tenés otro desafío que tienen muchos emprendedores, que es que cuando ya tienen que empezar a liderar su emprendimiento y a correrse un poco de hacer eso que les gusta, es donde aparece su limitación o su resistencia a crecer. A mí me gusta a veces pensar que los negocios crecen hasta la capacidad, los negocios crecen hasta los desafíos que vos puedas gestionar. Entonces, muchas veces los negocios detienen su crecimiento por las limitaciones de los líderes. Y esto yo lo veo mucho en los cambios culturales en las pymes. Cuando dejémoslo así, ¿para qué lo cambiamos si esto funciona? Sigamos con el papel y el lápiz. ¿Para qué invertir en tecnología? Entonces, claro, vos no creces, pero tu competencia sí va a seguir creciendo. Y en algún punto esa ineficiencia interna después se termina trasladando al cliente, que termina adquiriendo un producto o un servicio ineficiente. Esto es algo que a veces no se tiene muy en cuenta, o los líderes, los dueños de las pymes, no sé si llegan a este nivel de análisis, pero al menos yo sí lo hago, es que es el costo de no cambiar, o el costo de resistirte al cambio, o el costo de no profesionalizar tu empresa. Muchas veces se ve el área de recursos humanos como un costo, ¿no? ¿Y para qué tengo que hacer esto? Si esto funciona así. Y la realidad es que eso empieza a generar mal clima interno, desmotivación, improductividad, muchos problemas en la calidad, en los vínculos. Y todo eso que empieza a deteriorar lo que le llamamos nosotros el cliente interno, luego se traslada al cliente externo. Entonces, a veces no sé si se ve tan directo desde los números, pero sí lo vemos en las personas. No, pero a la larga impactan los números. Sí, impacta en los números y también impacta en el cómo se siente ese líder. Porque cuando yo después me siento con ese líder, me dice, quiero largar todo. Llega quemado. Llega quemado. Y esto es toda una mierda. Sí. Yo hablo así, perdóname. No, a veces se me escapa, quiero ser más serio, pero se me complica. Ok, entonces, ¿dónde está bueno esto que vos decís de si el equipo está quemado es porque el líder está quemado? Si el equipo está desordenado es porque el líder está desordenado, si el equipo está enojado es porque el líder... Ahí está ese espejo y está esto de ver a la organización o a los recursos humanos como un costo, ¿no? Entonces, yo me imagino este proceso donde una persona inicia un negocio, 1, 2, 3, 4, 5 empleados. ¿Cuándo empieza la conciencia o dónde debería empezar a prestarle atención con más seriedad a armar una estructura interna que acompañe? Y me parece que desde el momento en que vos ya empezás a delegar, aunque los primeros tiempos de delegación son proveedores, ¿no? Pero también tenés que estructurar un poco algún tipo de proceso de lo que vos querés. Yo veo muchos emprendedores que delegan la parte comercial, que es la que no le gusta, y le dicen, toma, hacé. Sin una directiva, sin saber a dónde ir, porque quizás tampoco saben cómo responderse a estas preguntas que quiero. Claro. ¿No? Porque muchos quizás salen de la relación de dependencia con un mindset donde te decían qué tenés que hacer, cuáles eran tus objetivos, cuántas horas trabajabas, y ahora salís a la independencia. ¿Y quién dirige ahí? Entonces también tenés que evolucionar en tu rol. Y para mí siempre está bueno cuanto antes empieces mejor. Sean 5, siempre está bueno tener procesos claros, porque después lo que pasa en las pymes es esta idea del hombre orquesta o de que todos hacemos todo y ya no se sabe quién hace qué y por qué no se le respondió el mensaje al cliente, si a quién le tocaba. Entonces empezar ya a discriminar procesos, no importa por muy breves o pequeños que sean, pero empezar a documentar, tener reuniones también de claridad, tener reuniones semanales, quincenales con tu equipo, testear cómo se sienten, escuchar ideas, qué podemos mejorar, qué sí funcionó, tener tiempo a revisar. A veces nos metemos tan en lo operativo que no hay tiempo para diseñar procesos. Y tampoco hay tiempo para la charla con las personas que son los que llevan a cabo los procesos. Porque al fin y al cabo, en 2 empresas con la misma tecnología, lo que va a hacer el cambio
va a ser las personas, el clima interno. Está estudiado que la motivación, el compromiso y la confianza impactan positivamente sobre la celeridad de los procesos, sobre el resultado final de la calidad de eso que va a adquirir el cliente. Y algo que yo veo que está muy deteriorado dentro de las empresas es la confianza. Cuando vos deteriorás la confianza, estás deteriorando el activo más importante a nivel de los recursos. ¿Confianza en qué? Confianza en tu equipo, confianza en los procesos, confianza en los tiempos, confianza en el servicio, muchas veces. Confianza es lo que sostiene todas las relaciones humanas. Para que vos hoy vayas a comprar un café a este lugar es porque tenés que confiar que no te van a intoxicar. Para que vos cargues nafta en un lugar tenés que confiar que la nafta no está adulterada. Digo, la sociedad se basa en confianza. Entonces, muchas veces encontrás una gran división o una polaridad entre el líder y el equipo. Y dentro del equipo también aparece esa polaridad. Entonces, muchas veces tenés que empezar a reconstruir primero la confianza. Hacía poquito trabajaba con un cliente que tenía muy buenos sueldos, trataba muy bien a la gente, tenía muy buenos beneficios, pero al momento de pagar el aguinaldo, como tenía una parte en negro y la otra parte en blanco, solo le pagaba la parte que estaba en blanco. O sea que la gente iba a recibir en su aguinaldo la mitad de la mitad. Y ese gesto iba ya a deteriorar las buenas acciones y la confianza. Porque cuando la gente llegue y mire su recibo y espera algo, el valor de percepción, ¿no? Espera cobrar 100 y cobra 50. Te prende fuego todo. Bueno, aunque hayas tenido durante muchos años muy buenos gestos conmigo, ya en algo me fallaste. Entonces me encanta el dicho que dice que la confianza sube por la escalera y la desconfianza por ascensor. Entonces te cuesta tanto construir la confianza. Y la confianza también la construís con la coherencia interna. Esto que yo te hablaba antes de alinear lo que sentís, lo que pensás, lo que haces y lo que decís. Cuando vos empezás a construir un negocio con esta coherencia, empezás a construir coherencia en los equipos. Y eso se traslada, por supuesto, que al cliente final. Entonces, cuanto antes empieces vos a ver cómo estás liderando tu empresa, qué estás haciendo con tu tiempo, cómo estás manejando tus emociones. Después hay otro tema que es un clásico en las pymes, que es el tema de la comunicación. Comunicaciones violentas, degradaciones. Sí, mucho pasivo-agresivo. Mucha naturalización. Bueno, el dueño es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y todo eso va deteriorando las relaciones humanas. Y después les exigimos. Y después los líderes se quedan sin recursos, en donde lo único que aprovechan es el torniquete y la presión, ¿no? Que eso es efectivo nuevamente en el corto plazo. Porque la amenaza de si vos no haces esto vas a tener esta otra consecuencia, cuando la consecuencia no llega, lo que se empieza nuevamente a evaluar es la confianza sobre tu persona. O sea, amenazas si no haces nada. Entonces, ¿desde dónde después podés pedir? Igual yo creo que hay mucho de esto que decís, amenazas si no haces nada, hay mucho de... Al pyme le cuesta despedir. Le cuesta mucho, veo que es muy lento para despedir. Y rompe esto de la presión, no evalúo, dejo, me quejo, no sirve, se genera un clima hostil, ¿no? ¿Por qué? Porque no le aumento a la persona porque para mí no me sirve, pero tampoco la he hecho, y la persona está en un lugar donde no lo reconocen, no se siente reconocida, pero tampoco se va. Hay mucho de eso sí. en el mercado. Y aparte esta presión le vuelve al dueño, ¿no? Porque a veces creemos que solo se ejerce presión hacia abajo, ¿no? Pensando en una estructura jerárquica. Se oprime, pero eso te vuelve. Claro. Te vuelve en malestar, te vuelve un poco a lo que hablábamos antes en el burnout, el no poder descansar, el preguntarte, ¿para esto estoy armando la empresa? O sea, tendría que estar tranquilo y estoy lidiando con problemas. Y ahí es donde viene o interviene la figura de los profesionales de recursos humanos, que muchas veces hace de paraguas a todos estos conflictos, para que el dueño no se tenga que ocupar de eso, pero sí tenga que acompañar desde lo estratégico. Ok, y el profesional de recursos humanos es una persona que trabaja con la gente, exacto, con recursos humanos. Exacto. El área de recursos humanos es como una intermediación
entre las necesidades de los colaboradores y las necesidades de la dirección. Entonces, en ese intermedio es donde se conjugan los acuerdos, las negociaciones, escuchar de un lado y del otro y tratar de ir generando conciliación. ¿Para qué? Para ir a un mismo punto final, ¿no? Que es el crecimiento de la empresa. Y acá hay otro punto que aparece muchas veces en las empresas pymes, que son los objetivos individuales por encima de los objetivos generales. Y esto vuelve a aparecer cuando tenés líderes que deterioran la comunicación con sus equipos, cuando no establecen objetivos, cuando solo aplican el torniquete y la presión y deterioran la confianza. Entonces, muchas veces tenés que sanear no solo la cabeza del líder y del dueño, sino también de los equipos. Entonces, termina todo siendo como un efecto rebote, ¿no? Bien. Esto que vos decís de... Tengo dos vamos a ir por acá. Esto que decís del área de recursos humanos, ¿no debería ser un rol también del líder del equipo, del supervisor del equipo? Yo tengo un equipo, imagínate un equipo comercial, y tengo un líder comercial, un gerente comercial. ¿El gerente comercial no debería velar por los intereses de su equipo, por el crecimiento, por el desarrollo? Sí. ¿O necesita un área aparte? El área lo que hace es un poco de soporte, porque el gerente comercial lidera personas, está bueno también que tenga estas habilidades, pero recursos humanos quizás le puede dar toda la otra parte más de estructura, ¿no? De organización interna. A mí me gusta pensar mucho el desarrollo de las áreas de recursos humanos con la pata de la estructura del área y con los aportes de la psicología organizacional. La psicología organizacional viene a trabajar sobre las resistencias internas, el cambio cultural, los cambios de conducta, los conflictos en las relaciones, entender cómo se gestan los problemas y cómo poder intervenir para poder sobrepasarlo. Uno de los problemas que siempre sucede es que nos hacemos tanto foco en el problema, lo profundizamos tanto que en vez de buscar soluciones estamos buscando culpables. Entonces, muchas veces recursos humanos ahí puede intervenir para lidiar en este nivel de conflicto. Entonces, la idea es generar relaciones mucho más colaborativas más que competitivas. Si bien en el área comercial necesitas la competencia, pero tenés una competencia que tiende a la aniquilación o una competencia mucho más colaborativa. Ok, vos lo que decís es, si bien el profesional está bueno que tenga sus habilidades para gestionar equipo, tener una estructura atrás que le da herramientas, que le facilita su gestión, le suma. Sí. Okay. Sí. ¿Y a partir de qué momento deberíamos empezar a pensar en un área de recursos humanos? Que me imagino que empieza con una persona, ¿no? Sí. El área de recursos humanos. Es que, claro, es que incluso antes de contratar a alguien en tu empresa, vos podés tener un consultor externo que te ayude part-time, quizás una vez por semana. Nos estamos refiriendo a pymes pequeñas, ¿no? Sí. Que recién están andando el camino a la profesionalización y quizás tenés un rol de consultor que te puede dar soporte y apoyo. Y por otro lado, también a ese dueño de empresa le da perspectiva, porque el dueño de empresa no tiene por qué saber sobre liderazgo, sobre habilidades blandas, sobre gestión de personas. Este dueño sabe sobre lo que trabaja, sobre lo que está construyendo, quizás conoce sobre sus productos, sobre sus servicios, sobre estrategias, sobre mercado, y no necesariamente trabaja toda la parte de recursos humanos. Entonces, tener un consultor muchas veces sirve también de apoyo y de acompañamiento al crecimiento de los líderes. Que dicho esto, una vez me encontré con un líder y me hablaba de la soledad del líder. Muchos líderes crecen, o dueños de empresa crecen, y se encuentran muy solos en la toma de decisiones. Y no tienen con quién conversar. Entonces, a veces los consultores te ayudan a pensar. Sí, es terapia. Sí, yo he tenido muchos años de consultoría, ya estoy lejos de la consultoría, pero muchos años de consultoría y terapia. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ponele que en los primeros 10, 15 personas podés empezar con un rol de consultor. Deberías empezar a pensar. Para mí el momento es cuando empiezas a ver que estás tan ocupado en la gestión de las personas que estás desatendiendo tu rol como dueño de negocio. Claro. Entonces, cuando empezás a tener conflictos que empiezan a escalar que vos no podés manejar, porque a veces esto puede pasar con 8 personas, con 10, con 15. Yo he trabajado en empresas que tenían 30 personas y funcionaban medianamente bien hasta que después estaban dando el paso siguiente a seguir creciendo. Entonces ahí sí necesitaban a un profesional que los ayude. Pero
Hay empresas pymes que tienen 30 personas y no tienen área siquiera y no trabajan con consultores. Va a depender mucho de cada pyme. Pero Generalmente lo que encontrás es mucho problema. sí. Y hay un fenómeno que a mí me volvía loco. Yo siempre hice consultoría de negocios, nunca fue la psicología mi área. Me gustaría, pero nunca fue mi área. Y hacía un ejercicio que era súper interesante para mí. Yo me entrevistaba con el dueño de la empresa, no importa el tamaño, y me contaba todo. Después me entrevistaba con algún 2 o 3 mandos medios y después con la gente que labura los operativos. Son 3 empresas distintas. Las 3 personas contándote 3 empresas distintas, ¿no? Con los problemas vistos desde su lugar. Y realmente el patrón siempre es el mismo. Comunicación, falta de reconocimiento, falta de discutir problemas. La gente es así, acá no te puedes tomar el tal día porque pasa esto. Al dueño no le gusta que te tomes días de estudio. Fíjate que se escucha ellos, nosotros. Total, son 3 empresas distintas. Cuando escuchás esas 3 empresas distintas, nosotros cuando empezamos un trabajo en una pyme siempre arrancamos con un diagnóstico. Un diagnóstico que, como vos decís, empezás a conversar con el dueño, con algunos referentes de área y con algunas personas colaboradores. Y empezás a ver cuál es la percepción que cada uno tiene de la empresa. Cuando vos tenés miradas muy diferentes de la empresa, es porque no hay coherencia, volvemos otra vez, ¿no? No hay una línea en cascada que baja y que unifica. O sea, vuelven a aparecer los objetivos individuales. Si vos tenés trabajada internamente la cultura de la empresa, yo siempre digo que la cultura de la empresa muchas veces refleja la cultura de los líderes, o sea, la personalidad de los líderes. Vos entrás a una empresa y ya respirás la cultura. Y podés anticipar cosas o al menos a mí me pasa esto, sí, ¿no? sí. Llego a las empresas y ya cómo están dispuestos los mobiliarios, cómo conversa la gente, ya me empieza a dar idea de cómo es ese líder. Porque el dueño, el fundador, muchas veces impregna el estilo que va a tener esta empresa, la personalidad de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, cuando encontrás estas diferencias es porque lo que hay que trabajar es un poco el trabajo en equipo, la alineación de criterios, los objetivos, la comunicación interna. Por eso escuchás tanta disparidad. Está cada uno viendo una parte de la película, pero no hay un todo integrado. Y ahí es donde es fundamental, para lo que es cambio cultural, transiciones, profesionalización, que los dueños también se incorporen en esa gestión del cambio. Muchas veces, muchos dueños pymes piden cambios o mejoras, pero que cambien otros, ¿no? Que cambie la gente. Yo no tengo tiempo. Se me vino tanta gente a la cabeza, ¿no? Con esa imagen. Claro, que cambien otros. Yo no tengo tiempo para cambiar. Y la realidad es que, nuevamente, los colaboradores miran al dueño. El dueño no cambia y se preguntan por qué yo sí. Y ahí se empieza a generar un foco de tensión y una resistencia al cambio. Entonces, a veces los cambios terminan siendo parciales cuando los dueños de las empresas no se suman a ese cambio. Son parciales, y esto te lo digo desde la psicología organizacional, son parciales porque solo pueden cambiar los que quieren cambiar. Yo no puedo obligarte a que vos cambies si no querés o si no te sumás. Y ahí volvemos a trabajar sobre la coherencia, porque muchas veces hay un como sí. Hago de cuenta que sí quiero cambiar y en los hechos no estoy. En los hechos hago otra cosa. Coherencia, vos decís, como para bajarlo a una idea clara, yo digo, por ejemplo, que me importan las personas, me llama Marta, me dice que tuvo un problema y yo le digo, ok Marta, te apoyo, no te preocupes, nosotros te cubrimos, haz tus cosas. Eso es, soy coherente con lo que digo. Ahora, yo digo que me interesan las personas, me llama Marta, le digo, no Marta, te necesitamos acá porque hay que entregar los pedidos y si no venís, meto un poquito de miedo y Marta viene y no nos ocupamos ni 5 minutos de Marta. Exacto. Ok, Sí, mucho eso. se ve de eso. Sí, hay un montón. Por eso hay mucha brecha entre lo que digo y lo que hago. Y eso la gente lo ve. Sí. Eso la gente lo ve y de eso también se padece. Porque hay mucho padecimiento al interior de las pymes, de los empleados, ¿no? Mucha naturalización de que, bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Sí, y me parece también hay un exceso de comunicación, ¿no? Lo pongo en términos de expectativas, ¿no?
Generalmente, yo obviamente tuve mi vida en relación de dependencia cuando era más joven, que salía a buscar laburo y veo lo que pasa. Y a veces veo búsquedas laborales de clientes y a propósito lo llamo y le digo, che, boludo, esta no es tu empresa. Somos amigos, ¿no? Ya. De no, empresa de próspera, en crecimiento, excelente clima laboral, y vos sabés que no es la empresa. Entonces generan una expectativa en la gente que cuando la gente entra después dice, che, me dijiste que era Disney y esto es Kosovo, ¿no? Sí, pasa un montón y eso también genera mucha rotación de personal. Cuando las empresas tienen una alta rotación de personal, una de las cosas que como profesionales de recursos humanos vemos es el clima, porque el clima muchas veces es un gran factor para fidelizar y retener talento. Cuando vos tenés un muy buen equipo, un líder que te acompaña, te cuesta mucho irte de ahí. Bien. Pregunta así, ¿sueldo o clima? Ambos. Pero ambos, cuando no están ambos. Ambos, pero cuando no están ambos, y ahí te diría que depende mucho también las posibilidades que tenga la persona en el mercado. Porque un profesional con muchas posibilidades en el mercado no va a resignar sueldo. Okay. Perdón, no va a resignar... No, sueldo por clima o clima por sueldo. Un profesional que se sabe valioso sabe que puede aportar en cualquier empresa y aunque hoy te paguen muy bien, lo puedes conseguir en otro lugar. Ahora, cuando hay un tema, por eso volvemos un poco a esto de la valoración personal. Cuando crees que es lo único que hay, cuando crees que es lo que te toca, bueno, por lo menos me pagan, y muchas veces ahí resignás el clima y favoreces el sueldo. Pero esto es nuevamente hasta que empezás a pensar el valor que vos tenés en esa organización. Porque tu salud mental, ¿cuánto vale? Sí, todo. Para mí vale todo, ¿no? Pero bueno. ¿No? Entonces digo, por eso volvemos de que muchas veces hay una idea o de conformismo, o de miedo, o de inseguridad, o de desvalorización. Yo no sé si voy a ganar lo mismo en otro lugar. El que se sabe valioso arriesga. O el que no se sabe valioso puede construir algo distinto, puede empezar a cuestionarse. ¿Vale la pena todo esto que gano por este lugar? Entonces, yo siempre soy fan de el clima, ¿no? Ok, pero vos lo que decís es, che, un clima bueno le puede ganar a un sueldo promedio. Sí, eso se ve mucho en las pymes. En las pymes que quizás no son los mejores sueldos comparativos a corporaciones, sí. La familiaridad, los beneficios extras, el que te conocen, el que te dan, no sé, la posibilidad de irte porque tu hijo tuvo un acto escolar y lo vas a ir a ver, el llegar más tarde o sea, esas cosas se valoran un montón. Entonces ahí podríamos decir que el clima retiene mucho más. Retiene mucho más, al menos en las pymes. Y ahí por eso acá hay que pensar un poco en los perfiles, porque quizás, no sé, desconozco, pero los perfiles que quieren hacer carrera en una corporación donde los sueldos son altísimos, y ahí es un poco full life. Es full life. Es full life. No, entonces poco, ahí hasta que vos no tenés un quiebre interno, porque esto es importante, el quiebre, ¿no? ¿Dónde se produce el quiebre? El quiebre se produce llevando a una pyme en el dueño, que se empieza a cuestionar cosas. El quiebre se produce en los equipos que no rinden. El quiebre se produce en un líder que está quemado. O, llevándolo al mundo corpo, el quiebre se produce en la persona que está full life, trabajando ahí a cualquier costo. Entonces, muchas veces los cambios empiezan a hacer ese clic interno cuando empieza tu quiebre personal. Tu quiebre personal en donde vos y ahí es donde aparece el tiempo. Volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Tiene sentido? Esto, para mí, en este momento, es lo que quiero. Cuando ya empieza a emerger esa pregunta, que primero aparece como una vocecita muy chiquita hasta que cada vez se vuelve como más grave y se hace más audible. Por eso digo... Que también, sí, perdón que te sí. corté, después me dicen que corto. También, si eso acompaña con un crecimiento profesional y económico, estás más permeable a escuchar esa voz. Sí. ¿No? Sí. También he escuchado personas que tienen acompañado el crecimiento, el desarrollo profesional y el económico y algo interno no
no los hace sentirse cómodos y la buena posición económica, los beneficios, te pone en duda, ¿me voy? Cuando quizás no tenés un buen sueldo y aparece esa voz interna de, dale, me parece que acá ya está, es más fácil a veces tomar la decisión. Tenés el miedo, la incertidumbre, el dar ese salto a la independencia o a cambiar de empleo. Cuando estás más a disgusto, podría ser, entre comillas, un poquito más fácil la toma de decisión. El clima no es bueno, tu jefe no te valora, encima tenés un mal sueldo y tenés todas las características para hacer un viraje. Claro. Y vuelvo a lo que te decía en el principio, es ¿qué voz yo escucho más? ¿Esa voz interna que me pone en coherencia o la voz de los demás que me dicen ¿cómo te vas a ir de ahí que encima tenés un buen trabajo? ¿No? Porque a veces también el contexto detiene esa decisión. ¿Te vas a ir ahora en este momento, en esta situación de país, de esta empresa que estás trabajando hace tantos años y que por lo menos te pagan el sueldo, como si el por lo menos justificara todo? Entonces muchas veces no encontrás referencias en tu entorno y te quedas un tiempo más. ¿Qué pasa con...? Esto es algo que lo estoy viendo el Ciel, ¿no? Y me quedé pegado a eso. No me lo saco nunca más esto. Me lo voy a tatuar. ¿Qué pasa cuando las percepciones son equívocas? ¿Qué te quiero decir? A ver. Imagínate que nosotros hablamos de la corporación. Entonces, imagínate que un analista en una corporación gana 1.000, ¿no? Un analista en una pyme gana 500, vamos a ponerle, y acá está el dueño de la pyme. El analista le dice, che, pero en el mercado la corporación paga 1.000. Y el dueño le dice, bueno, anda a ver si te contratan en la corporación. Pues lo he escuchado mucho esto, ¿no? Que es súper agresivo decirle a alguien, anda a ver si te contratan. Porque ya le estás diciendo, vos no sos esa persona de la corporación. Porque si fueras esa persona de la corporación te pagaría 1.000, ¿no? ¿Cómo la persona cuál es la herramienta que tiene la persona para entender dónde está parada? Para no equivocarse en esa medición, ¿no? No sé si me explico con la... Digo, ¿cómo sé que yo valgo 1.000? Y no es que... Muy buena pregunta. Porque por ahí viste que también están los que te empoderan, ¿no? Y te clavas un par de audiolibros de motivación y de desarrollo personal y decís, vamos. Valgo 2.000. Y salís al mercado y sos un 4, no importa, no estoy hablando no estoy juzgando a la persona. Digo, ¿cómo entendés, cómo hace la persona para entender verdaderamente? Porque esto es algo que yo escucho muchísimo, ¿no? Que me comparo con esta empresa, me comparo con la otra empresa. Che, acá esta empresa hacen esto, en esta empresa. Y comparado con esto de, che, pará que ahí es full life, ¿eh? Ahí no hay fin de semana, no hay noche, suena el teléfono, tenés que ir. ¿Cómo puede hacer la persona para entender en qué nivel está a conciencia, no empoderado? Lo primero que yo le preguntaría a esta persona de 500 es cuánto cree él que vale. Porque en la comparativa de 1.000, no sabemos si vale 1.000, 1.500, 2.000, 800, 400. Vos, con lo que haces, con lo que sabes, con tu experiencia, con tu conocimiento, ¿cuánto vale eso? Volvemos a la coherencia interna, ¿no? Me pregunto, ¿cuánto vale todo esto que yo doy y hago en esta empresa? Luego, y yo no sé si, yo creo que vale algo más de 500. ¿Cuánto? Ponete un número, si vas a ir a negociar salario, ponete un número. Y yo creo que estaré en torno a los 800 o a los 1.000, yo quiero 1.000. Listo, voy a hablar con el empleador. El empleador me dice eso. ¿Él tiene la verdad sobre lo que yo soy y lo que hago? Es una mirada. Es una mirada. Es una mirada y acá es donde volvemos a la introspección, al análisis, al valor personal, al amor propio. El otro te puede decir, anda a ver si te contratan por 1.000. La pregunta es, ¿yo quiero ir a esa corporación para ver si valgo 1.000? ¿Necesito ir a la corporación para saber si valgo 1.000? ¿O puedo valer 1.000, 2.000, 5.000 porque yo lo pongo en valor? Entonces, lo que digo es esto. Primero, poner en valor lo propio. Después lo planteas. ¿Pero desde qué lugar, Verón? ¿Desde qué lugar lo pones en valor? Pues yo lo puedo poner en palabras. Y ahí es donde tenés que mostrar un poco tus resultados internos. Tenés que mostrar el valor que generás. Exacto, vos mostrás el valor que aportás en esa organización. Ahí es donde está bueno mostrar, generar indicadores, informes, ¿no? Haces todo un reconto de tu historial en esa empresa.
Luego te sentás con este dueño y le decís, mira, yo creo que merezco un aumento salarial por todo esto que aporto a la empresa. Y ahí tenemos dos salidas. El dueño que diga, sí, es cierto, te voy a dar el aumento, o el dueño que diga, no te lo podemos dar, aunque sé que lo valés. O una tercera salida, el dueño que diga, para mí no vale tanto como vos lo estás planteando. En cualquiera de los escenarios, sobre todo en los que te digan que no, ya te encontraste con el límite del otro. Entonces, si ese empleador pyme no quiere, no puede o no valora eso y no está dispuesto a pagarte más de 500, que es lo que vos estás queriendo, entonces la pregunta es, ¿qué hago yo ahí? Y ahí es donde vos muchas veces nos topamos con el límite del otro. Esto pasa en todos los niveles. Pasa con el empleado que va a pedir un aumento y se encuentra con el no del cliente, y los consultores que queremos promover un cambio dentro de una organización, y muchas veces la propia velocidad o la madurez de la organización te dice, es hasta acá. No más. Y ahí es donde uno, que valora lo que hace, puede elegir y tiene la libertad de elegir dónde quedarse y de dónde irse. Entonces el gran problema es cuando vos crees que valés más de 500 y estás pidiendo que el otro lo vea, lo valore y te lo pague. Si el otro ya te puso el límite, es donde vos tenés que plantearte entonces, ¿cómo sigo? Claro. Acá ya no. Pero tiene que haber ese análisis. Bueno, nosotros eso, obviamente el mundo, uno lo que ve, discusiones que ve es el dueño que cree que la persona no labura, entonces no le aumenta, la persona que cree que labura mucho y el dueño no se lo reconoce, y viene uno o uno despide o el otro renuncia, y vos decís, che, ¿qué pasó en el medio? Y ahí tenés dos cosas. Quizás lo que está fallando es que no se está viendo el valor aportado. Sí, a veces nosotros esto con las empresas que trabajamos, nosotros trabajamos en e-commerce, pero cuando trabajamos en e-commerce, trabajamos en estructura, esto se resuelve con una evaluación de desempeño. También. ¿No? De decir, che, yo creo, porque la evaluación de desempeño es el lugar donde yo te digo, che, Vero, yo creo que estás acá, Sí. y con registros observables. Y vos me podés decir, no, yo creo que estoy acá. Y nos ponemos de acuerdo. O yo me acerco a tu visión, o vos te acercás a la mía, pero hay un lugar común, o ninguno se acerca a ningún lado y nos peleamos, ¿no? Pero el tema es que muchas pymes ni se hacen evaluaciones de desempeño. bueno, ok. Ni siquiera se da feedback. Ni siquiera hay espacios para reunirnos donde vos me puedas decir cuán satisfecho estás con mi desempeño y yo te pueda plantear mis necesidades, porque no hay tiempo. Volvemos a la lógica de la falta de tiempo. Como no hay tiempo para mejorar los procesos, tampoco hay tiempo para las relaciones interpersonales, para dar feedback, para hacer seguimiento. Entonces, que haya evaluaciones de desempeño es una empresa que ya está bastante profesionalizada. Después hay que ver qué pasa con esas evaluaciones, porque es otro tema. Sí, de cualquier cosa, obviamente, claramente. Hablaste varias veces de profesionalizar. ¿Qué es profesionalizar? Porque muchos creen, estamos profesionalizando la empresa, traje a Pepe que es licenciado y ya estamos profesionalizados, ¿no? ¿Es eso profesionalizar? ¿Es incorporar gente o es incorporar habilidades profesionales? Y profesionalizar es un combo. En principio, yo vengo de las habilidades más blandas. Es también primero profesionalizarte vos, en cómo tomas decisiones, en cómo armas equipo, en cómo liderás, en cómo comunicás. Y luego a partir de ahí también cómo diseñás procesos para que todos entendamos hacia dónde vamos, cómo estableces objetivos, cómo gestionas tu tiempo, cómo generás acuerdos, cómo generás que ese equipo también sea autónomo en la toma de decisiones para que te dé velocidad, cómo evitas la microgestión por inseguridad propia, cómo aprendés a delegar. Entonces, la profesionalización parte para mí un 50%, te diría, en el desarrollo de habilidades blandas de los tomadores de decisiones, y el otro 50% lo harán los procesos, el diseño de los procesos. Ok, pero se trata de incorporar habilidades y procesos. Sí. No cambiar gente. No necesariamente. No cambiar. Puede ser que alguien no cuadre claramente, pero... Claro, porque a veces el cambio se da a través de la comunicación. Para mí el 90% de los problemas de las pymes se da a nivel de la comunicación. Porque no te entendí, porque no me lo dijiste, porque no me diste feedback, porque no sabía, porque hice lo que me parecía, porque estoy enojado con vos y te llevo la contra, lo que sea. Entonces muchas veces cuando vos tendés puentes sobre la comunicación,
ya empezás a generar cambio en el vínculo y el cambio en el vínculo genera cambio en la respuesta. El cambio en la respuesta puede también hacer que aumente el nivel de compromiso, la motivación, que nos empecemos a entender y la cosa mejore. Entonces, muchas veces en lo que es la gestión del cambio, cuando el líder empieza a cambiar porque empieza a desarrollar habilidades, trata distinto a la gente, los organiza, plantea objetivos, lo que sea, la gente, el equipo, empieza a acompañar ese cambio. Para mí el cambio de persona es la última instancia. Cuando ya probaste un montón de cosas anteriores, primero entender por qué la persona no está funcionando. ¿Charlaste con la persona? ¿Te explicó los motivos? ¿Sabés si te entendió lo que le pediste? ¿Le repreguntaste? ¿Lo chequeaste? ¿Le hiciste seguimiento? Porque a veces es, cámbialo. Cámbialo porque no funciona. ¿Y qué hiciste para ver si funciona? ¿Le diste tiempo? Un poco lo que vos decías, ¿no? Sentate ahí y empezá a trabajar. ¿Le hiciste una inducción? ¿Lo acompañaste en ese periodo de prueba para que entienda y se adapte a la cultura? ¿O lo dejaste hacer como creía y después que lo hizo mal, afuera? ¿Cuándo, en ese entorno, cuándo acompañás o cuándo compras hecho? No sé si se entiende la pregunta. Porque a veces pasa, viste, ¿qué es lo que le va pasando o qué es lo que yo veo que le va pasando a las empresas? La empresa va creciendo y la realidad es que el equipo también va creciendo con la empresa. ¿Bien? Entonces, lo que vos tenés que tratar de conciliar es que el equipo crezca a la velocidad que la empresa lo necesita. Porque yo creo que lo peor que le puede pasar a una empresa es dejar el equipo atrás. ¿No? De decir, che, estamos necesitando esto y el equipo no está acompañando. Entonces llega un punto donde vos decís, che, ok, pará, vamos a pensar. Yo tengo una persona en esta posición que puede ser líder, pero que no sabe de liderazgo. Es muy buen profesional en su área, ¿no? Imagínate, no sé, en un taller, soy muy buen chapista, ¿no? O soy muy buen soy muy buen operador de expedición, ¿no? Entonces decimos, che, bueno, vamos a darle a Martín la responsabilidad de que sea jefe de depósito. Porque la verdad que labura, se rompe todo. Pero la verdad que Martín no sabe liderazgo. Uh-huh. Entonces, Martín tiene 6 meses para formarse, 1 año para formarse. Entonces muchos se preguntan, no, pero pará, no podemos esperar tanto. Contratemos un jefe de depósito. ¿Qué hay ahí en esa decisión? Es buena la pregunta, yo me la hice muchas veces. ¿Qué habilidad tardás menos en desarrollar? ¿Si la técnica o la blanda? O la cultura, porque Martín conoce la empresa. Martín conoce la empresa, sí. Y muchas veces hay algo de la posibilidad que tenga también la empresa de hacer este cambio, porque a veces por cuestiones económicas le sale muy caro contratar un jefe, entonces le sale un poco más económico desarrollar a Martín, ¿no? Es más económico darle un aumento a Martín y capacitarlo y coacharlo que traer un jefe que en el mercado está quizás cobrando 3 veces más que Martín en Bien, su puesto actual. Ahí ya hay un tema económico. Ahí ya tenés una decisión que pasa por lo económico. Otras veces también pasa por la confianza, ¿sí? Porque a Martín ya lo conocemos. El que viene, ¿no? Este jefe, sabemos también si se va a quedar, también tenés el costo oculto de que se pueda ir, ¿no? Viene 3 meses, 6 meses y se va. O sea, pagaste 3 veces más y se fue. Para mí es un poco, tiene que ver con, a mí me gustaba mucho, conocí un líder que me decía, yo contrato mucho por la piel, cómo él se sentía con esa persona y qué habilidad le veía a futuro. Este era un líder muy particular, ¿no? Porque tenía esa sensibilidad de definir. Y había veces, el 90% de las veces le salía bien. Y me hiciste acordar porque había un Martín que lo desarrollamos internamente, pero como Martín era un perfil muy operativo, yo lo acompañé durante justamente 1 año en el desarrollo de su liderazgo, mejoró mucho, pero no estaba a la altura de lo que la empresa necesitaba. Pero bueno, en ese año maduró la empresa, maduró el dueño, entendió mejor qué necesitaba y para la segunda etapa de crecimiento sí contrataron a alguien externo. Ok, hay que entender eso. Sí, entonces a veces son transiciones. Entonces, hoy con esta posibilidad económica que tenemos y en este contexto, por los próximos 6 meses, ¿qué sí puedo hacer? Entonces, por ahí planteás objetivos por etapas. A Martín lo llevamos a su máximo potencial, que quizás supongamos que llegue a una supervisión y quizás en una jefatura no se pueda desarrollar.
¿Cuál es la mejor forma de, ya que estamos con Martín, ¿no? Porque es algo que pasa también, ¿no? Viene Martín, es operador de depósito, le decimos, che, Martín, a partir de mañana sos el flamante responsable de depósito, ¿no? Y te vamos a acompañar, porque todo este diálogo lo preparamos a Martín es interno, ¿no? Ujú. Martín es responsable de depósito por un 15% más, nada más, a un cuarto de valor de mercado, ahí lo tenemos claro. Ahora resulta que Martín en 6 meses decimos, che, no va. Y ya lo pusimos como responsable de depósito. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos? ¿Cómo debería ser ese proceso para adelante? Y ahí lo que a veces, para no jugarse. ahí lo que a veces se puede hacer es una especie, como si te dijera, de un assessment center, ¿no? Es como una evaluación interna. O sea, vos vas a evaluar por un periodo a Martín y a otros candidatos, abrís la búsqueda al mercado. Y a Martín lo pones dentro de esa búsqueda. Y los pones a todos a trabajar en una situación hipotética, pero que pueda suceder en tu empresa. Y evalúas desde la toma de decisiones, desde la resolución de la situación, desde la generación de vínculos, desde el liderazgo, lo que estés necesitando, cómo se desarrolla Martín frente a los demás. Pero ya sabes que Martín no está a la altura. A lo que voy estamos poniendo gente en puestos que todavía no están preparados para ese puesto. Lo más probable es que fracasen, y si fracasan es muy difícil volver para atrás. Sí. Y te preguntaría, ¿y la empresa tiene capacidad de poder pagarle a alguien lo que ponele que no, pero ponele cuál sería el camino para que Martín, existe la charla de, che, Martín, vamos a ver si podemos hacer esto. Y quizás es generar una expectativa posible a donde vemos que Martín pueda llegar. Entonces por ahí no le doy la responsabilidad, le voy dando a poco. Quizás lo asignás como responsable, pero no como jefe. Como un coordinador, pero no como un gerente. Okay. Entonces, le das sí un pasito más, hasta el punto también de que él no se frustre, porque esto que vos decís también es importante, ¿no? O sea, plantear lo que se espera del puesto. Por eso ahí empiezan a entrar dentro de la formalización de la empresa el descriptivo del puesto, el esperable. Y también ir chequeando con Martín hasta dónde Martín quiere crecer. Porque muchas veces los dueños ven que Martín se puede desarrollar a un escalón más, pero Martín no quiere asumir responsabilidad. Entonces, siempre que vos pensás el desarrollo interno de una persona, tenés que hacer este doble chequeo. Además de analizar aspectos de su personalidad, ahí tenés evaluaciones específicas, sí. ¿No? Por eso ahí entra también el área de recursos humanos para ayudarte en la toma de decisiones. Esto que estamos hablando se llama desarrollo o plan de carrera. Entonces, hay personas que son muy talentosas y que es muy importante desarrollarlas porque es un valor muy importante para tu empresa. Te sale más caro perderlo que desarrollarlo. Sí, claro. En otros casos, también sabes lo que juega, que es algo que por ahí uno no lo contempla en la toma de decisiones, es la confianza. Martín, confiamos en Martín, lo conocemos y sabemos que va a crecer hasta ahí. Bien, ¿le sirve o no le sirve a la empresa? Para el siguiente paso. Sí, no sirve. 6 meses más, con Martín lo podemos pilotear. Bien, ¿y después de Martín qué sigue? Qué bien. Entonces, vas planteando etapas donde vos no te frustras y Martín tampoco. Y también abrir a la honestidad y a la buena conversación de decir, Martín, esto es una prueba piloto, no garantiza que, claro, la comunicación y la confianza. ¿No? Es decir, si esto no funciona para vos o para nosotros, podemos volver atrás. Te voy a hacer 2 preguntas que las voy a poner en modo afirmación, porque para mí son afirmaciones, pero no está bien lo que estoy haciendo. A ver qué opinás. Esto es en base a mi experiencia. ¿Por qué siempre que en una pyme se contrata a la persona, generalmente dicen, no, ya está, ya encontramos a este, es un crack, la rompe, un analista, ya está, no tenemos más problema? Y a los 2 meses no era el que necesitabas. ¿De dónde sale la afirmación? ¿De dónde sale? No sé si lo viste, lo ves reflejado, que cuando el pyme contrata, nunca te dice, mirá, no sé cómo va a andar, creo que puede ir, vamos a ver. Yo por lo menos me he encontrado siempre que cuando contrata, ya está, el número 1. Este la rompe. Y a veces quedan obnubilados por una muy buena entrevista, ¿no? Donde cuando te estoy haciendo la entrevista de selección, me cerrás por todos lados, quiero que vengas a trabajar con nosotros, pero después eso tiene que ir acompañado también
justamente el acompañamiento interno. O sea, esto, a veces contratan al Messi, o al que se cree que es el Messi, pero el Messi no puede jugar solo, ¿no? Entonces te siento ahí y hace lo que tenés que hacer. No. O sea, entender la cultura forma parte de ese tiempo que necesitas para poder adaptarte y elegir quedarte. Hoy hay un concepto que a mí no me gusta, que es el de retener talento. Sí. Me gusta más el de fidelizar en todo caso, o que generar las condiciones para que la persona también elija quedarse. Porque así como el empleador elige, el empleado también elige si se queda o se va. Y sobre todo volvemos a este punto donde los candidatos que tienen muchas chances, porque están bien preparados y tienen mucha oferta en el mercado, no se quedan en cualquier lugar. No. Entonces, como un matrimonio, como un noviazgo, necesitamos conocernos. Al principio, en esa etapa de enamoramiento, todo funciona. Después es donde se empieza a ver si la cultura machea también con la persona. Por eso también es importante, cuando vos haces una selección de personal, no solo ver las competencias y las habilidades de esa persona, sino también si machea con tu cultura. Hay una empresa pyme que viene con un cambio generacional, el padre tradicionalista, dejamos todo como está, viene el hijo con ideas súper revolucionarias y contrató de hecho a un número 1 en el mercado del segmento. Y ya con eso, ¿no?, depositan toda la confianza en este recurso, sin acompañarlo y sin nada. Para mí va a ser un recurso que en el corto tiempo se va a ir, y efectivamente se terminó yendo. Entonces muchas veces se lo deja muy solo. Pero ¿qué es lo que hace que sea, que entiendo por qué no funciona? Pero la idealización, desde el punto, vos sos psicóloga, desde el punto de vista de la psicología, ¿por qué terminan idealizando una persona que no conocen en realidad? Y muchas veces ahí juega la obnubilación, ¿no? Por todo lo que me dijiste y aparece esto, sí, sos vos. Entonces yo también muchas veces me termino creyendo eso, porque si no te conozco, asumo que lo que me estás diciendo es verdad. Entonces, siempre está bueno dejar ese margen de probemos, veamos, evaluemos, ¿no? No casarte con todos y tampoco casarte con nadie, porque después está también esta desconfianza de son todos iguales, la gente no quiere trabajar, y entonces van a caer todos adentro de la misma bolsa. Siempre lo que te rescata este lugar es la particularidad. Bueno, evaluemos a esta persona por estos 3 meses en este contexto y vemos qué pasa. Y lo vamos evaluando y lo vamos monitoreando y le vamos haciendo seguimiento. Entonces, a veces hay algo que intuitivamente a vos te ayuda en la toma de decisiones. Me parece que va a ir, pero sin cerrar. Y acá volvemos a abrir a la idea de que quizás es tanta la necesidad que tengo de encontrar a esa persona que cuando llega parece que vino el Mesías, ¿no? Y por favor no te vayas, y se vuelve a invertir. Esto es interesante porque se invierte la relación de poder. Muchas veces hay muchos líderes que no tienen poder. Entonces, cuando el líder no concentra ese poder, o la concentración de poder trae otro problema, perdón. Cuando el líder no hace uso de ese poder, el poder queda en otro lugar. Muchas veces ese otro lugar está en ese Mesías que llega a la empresa y es el que nos va a salvar, o un equipo, o alguien rebelde. Existe como el contrapoder. Nos vamos a meter en otro lugar. Pero digo, por eso es importante siempre dejar ese margen de probemos. Veamos qué onda. Y la otra afirmación, ¿por qué siempre la culpa es de otro? Y porque es más fácil. Es más fácil asumir la responsabilidad de lo que falla, que esto es súper estratégico para los liderazgos, los vuelve mucho más humanos y mucho más creíbles. Venimos de un modelo de liderazgo donde esta idea del superhéroe, tenemos que esperar a ver qué nos dice el líder para mover un pie, el líder que todo lo sabe, el líder que no consulta. Bueno, y eso también genera un poco autocrítica, o sea, falta autocrítica. El problema es que el problema sea de otro, el tema de que el problema siempre sea de otro es un poco de falta autocrítica. Desde la mirada sistémica, la psicología sistémica, que es la que yo implemento en las empresas, me encanta ver que los problemas siempre son de ambas partes. Las dos partes siempre son parte del problema y parte de la solución. Entonces, que vos no funciones, yo te contrato y vos no funciones, también habla de mí. ¿Qué hice yo para que no funcione la relación, para que vos no funciones en el puesto, para que te haya inventado que ibas a entrar en Disney y te encontraste con otra realidad, o a la inversa, vos me dijiste que eras Messi y no sos Messi. Claro. O quizás sos Messi en otro contexto,
¿no? Porque también eso hay que evaluar. Sos muy competente, pero en este contexto donde te encontrás con muchísima resistencia al cambio, vos no podés hacer tu magia. Y eso ya no parte por vos. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, el problema muchas veces es multicausal. El problema no es de uno. Esto se ve mucho en los equipos divididos. Cuando vos escuchás que un líder dice el problema es porque se está desafectando de su parte de responsabilidad. Y acá es donde tenemos que incluir. Vos como líder sos tan responsable como yo de que esto funcione. Si no, estamos mirando dos películas distintas. Total. Tenés una mirada particular de la maternidad, ¿no? En toda tu gestión. ¿Qué pasa con la maternidad? No en la empresa, porque en la empresa sabemos que está un poco relegada, ¿no? En temas de espacios, de tiempos, sí, de toda la contención, sino en el ámbito de emprender. La mamá emprendedora, ese doble rol. Bueno, vos tenés más claro, ¿no? Y que yo soy mamá de un bebé genial. ¿Mamá? Soy mamá de un bebé genial. Cuando decidí ser mamá, le digo a una socia, tenemos que hacer algo con esto. Venimos del área de los recursos humanos, el coaching, el desarrollo personal, la psicología. Tenemos que hacer algo con la maternidad. Y bueno, empezamos a pensar y diseñar propuestas. Y charlando con muchas mamás nos encontrábamos que decían las mamás, acabo de parir, en 3 meses tengo que volver a trabajar, ya estoy pensando en volver a trabajar, que me van a tirar todo por la cabeza y ya no quiero volver. Y a mí eso, yo en ese entonces cuando escuché eso no era todavía mamá, pero estaba en esa búsqueda por serlo y dije, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué una mamá no quiere volver a trabajar? Esto se pasaba más en algunos ámbitos corporativos o en la relación de dependencia donde no hay un acompañamiento desde las empresas a este aspecto especial de las madres. Y entonces fui encontrando que muchas madres encuentran la independencia como una forma donde puedan hacer convivir ambos mundos, la maternidad y su desarrollo profesional. El gran problema es que cuando hacen ese salto, muchas veces se encuentran con la mentalidad de autoempleada, ¿no? Donde tiene que trabajar full time, por ingresos magros, con mucha incertidumbre, donde el tiempo no le alcanza porque lo tiene que distribuir entre tareas del hogar, el marido, la familia, el trabajo, los hijos, el colegio y último lugar, cuando pueda y tenga tiempo y lugar, para ella. Y eso la lleva al punto que hablábamos al principio de este podcast, que era el burnout. Cargan con la culpa materna y con una gran carga mental porque se hacen cargo de todo. Y se hacen cargo de todo lo de los demás, además de su hijo, y muy poco de ellas. Esto las lleva a sentirse frustradas, agotadas, se vuelven a replantear si es posible maternar y trabajar, o tienen que relegar su desarrollo profesional hasta que los hijos crezcan, o ven a su entorno y ven otras mamás que o son solo ama de casas, o que no comparten tiempo con sus hijos, o que si sos muy exitosa algo estás dejando, o que no te estás cuidando en lo personal. Así que intentamos darle vuelta a esta mirada bastante apocalíptica, que aparte viene de generación en generación, ¿no? Mi bisabuela no tenía lugar para plantearse qué le pasaba con su maternidad. Crió a 8 hijos y era lo que tocaba. Mi abuela crió a 3, era lo que tocaba. No había un cuestionamiento. Mi mamá es ama de casa, yo soy una de las primeras profesionales de la familia y dije, a mí esto de lo excluyente o maternar o trabajar no va conmigo. A mí me gusta mucho la mirada integrativa. Así que dije, hay una forma para mí de maternar y trabajar al mismo tiempo donde no llegues al colapso. Ahora, ¿cómo lo haces? Y yo encontré que es importante trabajar en 5 pilares. Uno es tu gestión de emociones. Que vos puedas estar en calma, que vos puedas tener espacios personales en tu agenda. Pero para que tengas espacios para vos en tu agenda, tenés que tener redes de apoyo. Volvemos a lo que hablábamos al principio. Para liberar tiempo tenés que tener ayuda, tenés que delegar, no hay otra. Y en la agenda tenés que estar vos como centro y como prioridad. A veces hay una idea errada de que si una mamá se piensa a sí misma o se cuida, está descuidando sus otros roles.
O, era mujer, resulta que también soy mujer, resulta que también tengo necesidades. Y sobre todo cuando somos mamás, se atraviesa una gran crisis de identidad, donde no te reconoces con tu cuerpo, no te reconoces con todo tu desarrollo hormonal, ya no sabes si te gusta lo que antes te gustaba, qué me gusta ahora, quién soy, tengo un ser humano que depende de mí 24/7, ¿qué lugar para mí? Toda esta crisis de identidad hace que si encima no tenés espacio para pensarte, entres en una gran crisis profunda. Entonces, poner tiempo en la agenda para vos. El primer tiempo lo pones vos y en torno a vos se acomoda todo lo demás. Para mí ese es el gran cambio de paradigma. No es que vos quedás al final, cuando tenés tiempo te ubicás. No, te ubicás ahí en el centro. Y para mí esto es súper valioso en muchos sentidos. Primero porque te valorizás. Volvemos al valor personal, volvemos al tema de los límites. Segundo, porque te convertís en un ejemplo para tus hijos. Porque si tus hijos ven una mamá que se cuida, que puede desarrollarse, que pide ayuda, que puede ser vulnerable, que no tiene por qué hacerlo todo ella sola. Nosotras jugamos un poco con esta idea de la mamá bombero, la mamá piloto, ¿no? La mamá bombero está siempre corriendo detrás de las urgencias y como gran superhéroe salva al mundo menos a sí misma. La mamá piloto tiene un tablero de control, puede tomar decisiones con más calma, sabe por qué hace lo que hace, se aleja de esta idea culposa que le exige a la sociedad, ¿no? Tenés que ser esa madre abnegada, que si no te sacrificás lo suficiente no sos buena madre. Entonces, cuando vos empezás a cuestionar esos dichos sociales, bajás el volumen de esas exigencias y subís el volumen de tu voz interna que te dice, estoy agotada, necesito hacerlo distinto, necesito tiempo para mí, estoy a punto de colapsar, estoy en rojo en mi semáforo emocional, no tengo resto, no estoy durmiendo bien, no tengo ayuda. Y ahí es donde vuelve, yo tengo que poder crear esas redes de apoyo. Hay mujeres que tienen la posibilidad de tener una gran red de apoyo, otras que tienen pequeñas redes de apoyo y otras que no tienen esas redes de apoyo. Entonces, la que primero tiene que poder tomar la decisión y entender de lo que está necesitando es una misma. Y de ahí empieza a tomar decisiones para. Red de apoyo es, cuidame el nene, acompáñame con esto. ¿Qué sería? Red de apoyo pueden ser en muchos niveles. Redes de apoyo económicos, ¿sí? Redes de apoyo puede ser el colegio, el jardín, el maternal, la abuela, la vecina, la niñera. Yo, por ejemplo, tengo un concepto que me traigo de las empresas. Por eso hablo un poco que la maternidad tiene habilidades trasladables. Todas las habilidades que desarrollamos en la maternidad se pueden trasladar a lo laboral y de lo laboral a lo personal. Hay dos habilidades que me traje de lo laboral, que una es la organización del tiempo y la gestión del tiempo, pero la otra es el concepto del cuadro de reemplazo, que en sí es un concepto de mi socia. Y dije, ¿qué? Bueno, mi socia tiene una hija más grande que yo. Su hija tiene 3 años, el mío tiene 2. El cuadro de reemplazo en recursos humanos es un esquema donde vos capacitás a alguien en el puesto de otro. Entonces, por ejemplo, yo soy tu cuadro de reemplazo, entonces yo sé lo que vos hacés, en caso de que vos faltes, yo te puedo cubrir. Cuando las empresas tienen un gran cuadro de reemplazo, o sea que ahora hay alguien que sabe lo que yo hago y lo que vos hacés, ya tu puesto tiene 2 personas. Entonces, los cuadros de reemplazo le dan la posibilidad a las empresas a que crezcan, ¿no? A que crezcan con mayor previsión. Y si falta Mariano, no se para la planta, por decirlo burdamente. Me encantó. Este cuadro de reemplazo lo llevo a mi maternidad. Yo tengo 3 niñeras. Es fantástico. Entonces, tengo en este caso mi madrina, una niñera, mi mamá y una cuarta. Me pasó en febrero, se fueron las 3 de vacaciones. Le dije a mi cuarta niñera, que era mi prima, ¿me cuidas al bebé? Entonces, cuanto más personas tenés de backup, lo importante es que vos no sos el primer backup. ¿Entendés? Porque si tengo una sola niñera, bueno, yo porque armo redes, ¿sí? Porque miro de forma estratégica y también son mis redes de apoyo, mis proveedores, gente de mi equipo. Cuídame. No a nivel del cuidado de los niños, pero sí digo, red de apoyo es en todo sentido. No, pero lo entendí. Sabes que nunca lo había asociado, está buenísimo. Esa redundancia táctica que uno busca en la empresa, del cuadro de reemplazo, de decir, che, ¿quién hace el laburo de...? En la vida personal es más complejo. Sí, es más complejo. No está relacionado y podría hacerse tranquilamente. Por eso digo de trasladar habilidades. Sobre todo porque, un poco hablábamos antes, ¿no? De que
Vos no sos una persona en la empresa y otra en tu casa. Sos una persona que tiene que dividirse en múltiples roles. Y cada rol requiere un tiempo. Entonces, ¿cómo hago para disponer más tiempo? Con alguien que me ayuda. Y previendo. Y si esta persona falta, se enferma, se toma vacaciones, ¿cómo hago yo para seguir trabajando? Y no ser yo el primer backup. Porque esto se ve mucho en las profesionales independientes o en las mamás independientes, es que como falta la niñera, no trabajo. O trabajo en ese estado caótico de hago lo que puedo con el niño, llora, me demanda, no me puedo concentrar. Saturas la Matrix. Sí. Entonces, ¿cómo te organizás anticipadamente? Y por supuesto también, esto para mí es clave, poner lugar en tu agenda. Para vos. Tiempos donde vos te tomes así sean 5 minutos de calma. Entonces, para que vos también te puedas... A mí me encanta Pilates. Para que yo me pueda ir a Pilates, alguien tiene que cuidar a mi niño. Claro. Entonces, ¿cómo empiezo a organizar este Tetrix familiar? Y por eso hablamos de la integración de la doble agenda. Yo soy fanática del Google Calendar. En mi Google Calendar está toda mi vida integrada. Compartida con mis redes de apoyo. Mi marido, mis niñeras, hasta la mujer que limpia para mí forma parte de mi red de apoyo. Entonces es todas las personas en quienes vos puedas delegar alguna tarea operativa que te libere tiempo para vos. Personal, laboral, el que quieras. Y para mí fuimos encontrando esto, que era posible disfrutar de la maternidad, conectar con tu profesión, saliendo de estos estados de agobio, con paz mental, con claridad, con disfrute y volviendo a estar en coherencia. Entonces, cuando te preguntas qué tipo de mamá quiero ser, ¿por qué estoy tomando esta decisión y no otra? Por ejemplo, yo en mi agenda, en esta época de mi vida, decidí que mi niño no vaya a jardín hasta los 3 años porque quiero que esté conmigo. Pero para que eso suceda, tuve que haber organizado toda una estructura que me acompañe. Entonces, hablo del diseño un poco de eso. No es, otra vez, cuando tenga tiempo lo hago. No, tengo que pararme a pensar cómo me siento, qué quiero, a qué le digo que no. Volvemos a la mano, ¿a qué le digo que sí? Porque cada vez que le digo que sí a las exigencias de todos, sobre todo en el mundo independiente donde a veces los clientes con esto del WhatsApp te llaman a las 11 de la noche. ¿Cuándo cortás? ¿Cuáles son los límites? Está como todo mucho más difuso. Con la pandemia se normalizó un poco esta idea de tener reuniones virtuales, ¿no? Y aparecía tu hijo, no pasaba nada. Pero ¿cuándo de verdad tenés espacios para tus hijos, espacio para trabajar con calma, con enfoque? Porque a veces sos mucho más productiva 3 horas de enfoque que 8 horas de entrecortada. Entonces, sí, a veces es un tema de reorganización, de pedir ayuda, hacer nutrir tu red. Bueno, para mí esos fueron como conceptos claves. Y después, algo que también va asociado a todo esto es crear bienestar económico. Cobrar bien por lo que haces. Porque ahí entramos un poco de vuelta a este paradigma de, bueno, cobro poquito para que el cliente me diga que sí, entonces después tengo que trabajar 1.500 horas para compensar la falta de ingresos, y tengo a los niños, y tengo gastos. Entonces, de alguna forma, la ecuación tiene que ser positiva para vos. Si elegiste el camino de la independencia como una forma de poder integrarlo. El gran problema, y esto me hizo tomar conciencia una colega con la que hablaba, es que no tenemos modelos de referencia a los costados de mamás que se cuidan, que tienen tiempo para ellas, que pueden trabajar la cantidad de horas que quieran, que cobran bien por lo que hacen y que además disfrutan el tiempo con sus hijos y no lo padecen. Porque muchas emprenden el camino de la maternidad por un gran deseo y a mitad de camino se plantean si hicieron lo correcto. Entonces, cuanto más consciente seas de tus decisiones, cuanto más conectada estés con lo que querés, cuanto más te escuches, cuanto más también te escuches en cómo te tratás, porque eso también después influye en la calidad de vínculo que creas ¿no? Si estás todo el día desde el agobio, el picaceso, el no ser suficiente, el que otros pueden, el que vos no, en la culpa. O sea, eso también va deteriorando tu confianza y tu amor propio. Esto de desarrollar amor propio, a veces uno lo trae de la cuna, no es siempre, y otras veces se tiene que aprender. ¿Y cómo se aprende? Porque este es un gran tema, ¿no? El tema de la autoestima, del amor propio, de entender el valor que uno tiene.
Sí. ¿No? Esto pasa mucho. Yo lo aprendí con mucha terapia. Okay. Con mucha terapia, con mucho desarrollo personal, con darme cuenta el cómo me trataba, el cómo me hablaba, el cómo me cuidaba. Y el valor del tiempo lo encontré ahora siendo más independiente. En este momento de pandemia, ¿no? Que hubo como todo un boom también del desarrollo profesional en los emprendedores, desarrollo personal en los emprendedores. Ahí empecé a valorar también el tema del tiempo, porque también venía de un modelo agotador de psicóloga clínica trabajando en obra social por $2, atendiendo 15 pacientes por día, cobrando 3 meses después, porque era el modelo aprendido, replicado, no cuestionado, es esto lo que hay ¿no? Y para cobrar bien tenés que tener muchos años de carrera o ser exitoso o tener un nombre. Y cuando después de la pandemia yo empiezo a dar todo un vuelco en el concepto de cómo empiezo a mirar mi profesión, me empiezo a dar cuenta que había otra forma, nada más que no la conocía. Entonces, ¿cómo trabajas amor propio? Primero te tenés que también poder cuestionar cosas. Esta pregunta que yo siempre me hago, ¿qué quiero? Eso a mí me enciende, ¿qué quiero hacer ahora? Y también entender que las decisiones no son definitivas, que los planes no se tallan en piedra ni se escriben en arena, sino que cuanto más flexible seas con ese plan, que muchas veces esos planes tienen que tener un periodo. Quizás tenés un bebé, haces con periodos trimestrales, semestrales. Bueno, en este contexto, en esta situación, mi decisión es esta. Trabajo de esta forma, no trabajo de aquel otra, elijo no tener tiempo para mí, pero porque le quiero dedicar acá. Digo, que la decisión que tomes te dé tranquilidad y coherencia y paz mental a vos. Aunque eso sea, ¿cómo se dice? Cuando no recibís del contexto el apoyo, ¿no? Aunque eso sea opuesto a la expectativa de otros. Los otros esperan de mí, pero acá es más importante lo que vos esperas de vos. ¿Qué esperas vos de vos como mamá? ¿Qué esperas de vos como profesional? ¿Qué esperas de vos como persona que trabaja independiente? ¿Qué esperas? ¿Qué le querés? Hay una técnica que se llama el de modelado. Esto se usa con los niños muy chiquitos, por ejemplo, ¿no? Cuando vos querés que tu niño empiece a juntar juguetes, tenés que empezar a juntar los juguetes para que él empiece a verlo. Vos modelás la conducta a través de ser ejemplo de. Y a mí me encanta esta idea de ¿qué ve mi hijo de mí? ¿O qué van a ver los niños, sus hijos de estas mujeres que aprenden a amarse, a valorarse y a cuidarse? ¿Qué le estamos enseñando? Entonces, para mí es un contramensaje que va muy opuesto y me encanta a lo aprendido. Entonces, ¿cómo desarrollas amor propio? Viendo otras mujeres que lo pueden lograr, escuchando otras voces, conectando con lo que sentís, con lo que te pasa. Hay algo que nos falla, hoy hablábamos de la inteligencia artificial fuera de este espacio, y después se generó este insight. Hay algo que la inteligencia artificial nunca va a llegar, que es a decirte el cómo te sentís. Ahí me parece que está la conexión más profunda que la inteligencia artificial quizás puede volvernos un poco más vagos en términos de toma de decisiones. Pero en conectar con lo que sentís, en lo que querés y en lo que es mejor para vos, no te lo puede dar ninguna inteligencia, más que la propia. Entonces ahí... Y a veces falla. Bueno, pero falla, ¿cuándo falla? Falla cuando quedás en un loop donde siempre te decís lo mismo. Por eso es tan importante estas entrevistas que vos generás, porque te genera a vos otro insight, porque vos te vas a seguir de esta entrevista pensando cosas y yo también de las que dije y la gente que va a escuchar también se va a quedar resonando. Entonces el aprendizaje se va construyendo en forma de andamiajes. Cuando vos conversás con otro, te trae una novedad, te trae una pregunta, te trae otro enfoque y te hace replantear lo que vos hoy estás haciendo. Y en esa brecha es donde aparece la oportunidad de desarrollo. Entonces, cuando vos preguntás cómo desarrollas amor propio, es cuando empezás a ver que hay otras personas que sí pueden brillar sin tener que opacar. Porque a veces también esto se da mucho en las madres, o en las mujeres, pero mucho en las madres, en que si una mujer brilla, opaca al otro. Entonces, para no opacar al otro, yo me apago. Eso hay mucho. Eso hay mucho. Entonces, cuando entendés que si vos brillás por tu propia luz, por tus propios medios, por tus capacidades y por tus habilidades, no le estás quitando luz a otros, sino que te convertís en una fuente de inspiración para que otras también brillen con su propio poder. Y eso es un poco lo que mueve todo lo que hacemos.
desde ese lugar. Cuando emprendimos la maternidad y el trabajo independiente, dijimos, che, ¿por qué nos resulta tan fácil, entre comillas, ¿no? O sea, yo vengo de 20 años de terapia, mucho desarrollo personal, coaching con gente. Entonces, para mí, el pensarme me es una habilidad que ya está como incorporada. Y yo miraba sentimientos de culpa, yo no tengo. ¿Por qué no lo tengo? Nos empezamos a cuestionar con mi colega. ¿Por qué no tenemos esta sensación de culpa? Claro, porque estamos tanto escuchándonos, generando coherencia. Cuando algo se desalinea, en esto que yo decía, lo que siento, lo que hago, lo que digo y lo que pienso, cuando algo se desalinea, ajustás rápidamente. Entonces es menos probable, no digo que no suceda, es menos probable que te estreses porque vas a estar resolviendo a tiempo, en ese amarillo, antes de llegar a ese rojo. Y bueno, eso. No, pero tiene todo el sentido y te escucho y digo, y me anoté el tiempo para pensarse, ¿no? Y vos hablabas estamos hablando de maternidad, pero cuando vos lo conectás con todo, es en todo tiempo para pensarse. Es, che, quiero hacer esta empresa, ¿cuál es el costo que quiero pagar? No quiero laburar todo el día, quiero laburar 2 días, no importa si después podés, no podés, cómo llegás, cómo no llegás, ¿no? Pensarse en uno en eso. O sea, es que mi mujer es docente, yo cuento cosas familiares, después me crucifican, ¿no? Pero particularmente tiene un montón de amigas conocidas que se están jubilando. Y últimamente estuvimos teniendo esta charla, ¿no? De, che, ahora que me jubile voy a hacer esto que siempre quise hacer. Y ella lo que me decía es, yo no me quiero jubilar para hacer lo que me gusta. Lo quiero hacer ahora, ¿no? Y entonces organiza su vida para poder hacer las cosas. Y creo que tiene que ver con esto que decís de la culpa, del mandato, del no pedir ayuda. Entonces uno termina sacrificando. Che, yo quería hacer pilates, pero no hago pilates porque tengo que hacer la comida, porque a la noche, y por ahí podría buscar red de contención y un montón de cosas que es de alguna manera por no pensarse, ¿no? Sí. Ese tiempo para pensar y tiempo para pensarse es lo que para mí es la llave a salir de estados de agotamiento, de estados de estrés, de que la empresa crezca sin control. Cuando vos de verdad tenés tiempo para pensar lo que estás haciendo y para pensarte en cómo te sentís respecto de eso que estás haciendo, es muy difícil pifiarla. Sí. O sea, es que a mí me pasó, y esto para el que está del otro lado por ahí se siente identificado, yo soy obsesivo, controlador obsesivo, ¿no? Claramente. Y llegué a un punto en la empresa donde verdaderamente estaban muchas cosas, pero por no largar. Y en un momento me levanto un día a la mañana y posterior a una fiesta de fin de año, creo que somos 100% remotos, en la fiesta de fin de año me doy cuenta de la cantidad que somos, ¿no? Entonces tomo conciencia de verdaderamente, porque yo laburo con un grupo de 5 personas, no más, pero la empresa es un montón de gente. Y me levanté y dije, yo no tengo forma de cubrir todo esto, ¿no? Ese imaginario de que yo cualquier cosa me meto, salvo, hago, pongo, cuando entendí que ya me excedía por completo. Si vos sos el dueño de una pyme de 60 personas, no tenés forma física de cubrir todo. En ese momento dije, listo, hay que soltar. Sí. Y solté. Y ahí me empezó a dar como más tiempo para repensarme, para reestructurarme. Y lo viste. Sí, pero fue rara la sensación, porque viste que fue, che, yo creí que podía, pero me di cuenta, no, yo no puedo hacer todo esto. Esto es un poco como los hijos. Vos contabas que tenías hijos adolescentes y casi grandes, ¿no? Yo tengo un niño de 2 hoy. ¿Hasta cuándo tus hijos son tuyos? ¿Hasta cuándo, no? Sí, es terrible. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es ese límite donde el bebé es bebé, el niño es niño o ya es un adulto que toma sus decisiones? Y lo mismo pasa un poco en las empresas. En un principio, cuando vos empezás a construir una empresa, la empresa sos vos, pareciera, ¿no? Como que no hay una discriminación entre vos y tu servicio o lo que fabricas. Cuando empezás a incorporar personas, bueno, esas personas siguen trabajando para vos, ¿no? Y ahí volvemos después a establecer los límites. Llega un momento que la empresa crece tanto que ya es más que vos. Tenés que confiar. Y vuelve a la base de confianza que hablabas al principio. Una vez lo escuché a Darín en una entrevista que le hacían y me sentí muy identificado, que él dice lo que cuenta siempre es que estuvo muy presente en la vida de sus hijos, ¿no?
en ir, llevarlos, acompañarlos, traerlos. Pero que los hijos empezaron a crecer y que empezaron a hacer cosas que él quería ser ese padre protector con pibes grandes, que ya no había forma, ¿no? Que cualquier cosa que pasara él iba a llegar tarde, ¿no? Y que lo único que le quedaba era confiar en que los había criado bien como para que tomen las mejores decisiones posibles, ¿no? Y eso por ahí me pasó con mi hijo más grande. Mi hijo más grande ya tiene 20 años, que voy a andar persiguiéndolo, tiene 20 años. Ya es más que está para irse que para quedarse. Y cuando él sale o algo, yo soy el padre de cuando tenía 5. Hasta que empecé a decir, no, pará, yo tengo que confiar en esa. Estoy haciendo terapia con vos, pero tengo que confiar en esa. En que tiene los criterios suficientes. Y me parece que en la empresa puede pasar lo mismo, en las dinámicas puede pasar lo mismo, ¿no? Sí. Llega un punto donde ya es todo tan grande que no lo puedes controlar. Sí, no solo eso, sino que también a veces hay una crisis de esta identidad de quién soy cuando no trabajo. ¿Quién soy? ¿No? Hablando del emprendedor dueño pyme, ¿quién soy cuando no estoy atrás de la operatividad del día a día? ¿En qué uso mi tiempo? Porque hay algo que a veces vuelve loco, que es la ausencia de respuesta. Entonces, a fin de no pensar, me pongo en el perfil operativo, o sea, lo mismo a nivel de los padres, ¿no? ¿Quién soy cuando no estoy paternando? Por eso volver sobre las preguntas personales, quién soy, qué quiero, cómo lo quiero, etcétera, hace que vos estés todo el tiempo en coherencia, de forma tal que cuando tus hijos crezcan o tu empresa crezca, no te encuentre ajeno a vos. Muchas veces veo CEOs o dueños de empresa que, por no hacerse esas preguntas, cuando empiezan a disponer de tiempo, no saben en qué ocuparlo. Porque estuvieron tan focalizados a decirle que sí a los otros que nunca se dijeron que sí a ellos mismos. Entonces, en esto de integrar todos los roles, hay un rol que muchas veces es el primero que se descuida cuando trabajamos, que es el rol persona. En mi caso, rol mujer, rol hombre. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué hago cuando no trabajo? ¿Quién soy cuando no trabajo? ¿Quién soy cuando mi hijo no está en casa? ¿En qué puedo ocupar mi tiempo? Entonces, ahí después tenés este síndrome del nido vacío, ¿no? de muchas familias, o ese CEO o ese dueño que no se va nunca de la empresa. O sea, que la gente lo mire y dice, andate a tu casa. Sí. Ya está, andá y disfrutá. Entonces, acá está muy relacionado a esta cuestión muy cultural e histórica de trabajar hasta el fin de tus días, ¿no? O sos madre para toda la vida. Y si bien es cierto que somos madre para toda la vida, pero no somos la misma madre a lo largo del tiempo, ni siquiera para cada hijo. Porque como crecen los hijos, también nosotros tenemos que ir evolucionando nuestro rol. Y la evolución siempre es con un otro. Por eso la inteligencia artificial, hoy hablábamos de cuál podía ser la limitación, y para mí es esa. Es que vamos a necesitar todo el tiempo del otro para seguir creciendo. Si nos aislamos, quedamos en un loop de pensamiento donde vos no podés nutrir pensamiento con ideas nuevas que no vienen de afuera. Por eso este efecto de despersonalización, no sé quién soy, sucede cuando no te estuviste haciendo esas preguntas a lo largo del tiempo. Vos sabés que me tocó ver mucho cambio generacional. Incluso he acompañado mucho cambio generacional. Y que es interesantísimo el efecto, ¿no? Mucho dueño terminando a los 60 y pico haciendo terapia porque no se encuentran. Dijeron, che, obviamente sus hijos crecieron, se hicieron cargo del negocio, van cambiando los roles, el dueño tiene tiempo y no sabe qué hacer, no sabe, es increíble esto que vos decís. Sí. Terminan en terapia porque verdaderamente no se encuentran, ¿no? Y sumado a eso es que dedicaron tanto tiempo al trabajo que no tienen amigos. O quizás tus amigos ya murieron. Sí, depende de la edad que tengas, ¿no? O no cultivaste ningún otro hobby. O ni siquiera, yo hago coaching también con CEOs y no sé qué me gusta. Porque nunca lo pensé, porque nunca tenía tiempo para practicarlo, porque aparte se vuelven tan estratégicos y metódicos que les cuesta encontrarse con la incertidumbre y el vacío. Entonces,
muchas veces el vacío después se llena de otras cosas. Por eso digo, a veces uno tiene que bancar esas preguntas. ¿Quién soy cuándo? ¿Quién soy cuando no materno? ¿Quién soy cuando no trabajo? ¿Cuándo aparecen esas preguntas? Y hay, Porque a veces, primero que vos tenés 20 años, no te vas a preguntar. y sí, muchas veces aparece ahí. Hay como estipulado crisis, también soy psicóloga clínica, ¿no? Sí, Pero sí. tenés crisis por etapas. Los adolescentes sufren las primeras crisis de su identidad, porque vienen de un entorno y un contexto conocido familiar que cuando empiezan a encontrarse con otra tribu de amigos, otras familias, otras formas en que se hagan las cosas, ahí empieza el cuestionamiento al interior de lo conocido y empieza el choque familiar. Ahí tenés la primera crisis. Sumado a todo el desarrollo sexual, qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero para mi futuro, cuando sea grande, etc. Otras crisis muchas veces devienen de rupturas, divorcios, separaciones, ¿no? Noviazgos largos, esos noviazgos que parece que algunos vienen desde la adolescencia. Claro. Tenés otro momento de crisis. Otras crisis a veces surgen cuando te vas de la casa de tus padres. La crisis de los 40. Muchas mujeres les empieza a pasar esta crisis cuando los hijos ya empiezan a ser grandes y dedicaron nuevamente toda su vida a ellos y se empiezan a preguntar, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿No? Entonces tienen que volver a conectar con ellas mismas. Y después, cuando dejas un trabajo, cuando te jubilás, cuando te despiden, cuando ya no te apasiona, ¿no? Las crisis de las pasiones. Emprendiste algo porque era tu pasión y después se convirtió en un tedio que ya no lo disfrutás y no querés ni escuchar de eso. Y ahí a veces la pregunta es, ¿largo todo? Cuando quizás lo que vos tenés que cambiar es tu posición respecto de eso. A veces el problema no es eso, sino que eso te muestra que la forma en que lo estás llevando a cabo no es la mejor para vos en este contexto. Y así atravesamos un montón de crisis. Cuando somos mamás, hay una crisis también de identidad muy fuerte. Muy fuerte. Es quién soy, qué quiero, qué me gusta, quién es esta persona. Es una construcción. El desarrollo personal es como un viaje de ida. Y Es terrible. apasionante. Es terrible. Bueno, invitamos a la audiencia a que se dé tiempo para pensar. Sí. ¿No? Pero para cerrar, ¿qué pregunta te hubiera gustado hacerte que no te hiciste? Wow, qué buena. Nunca me la hicieron. Me agarraste en frío. ¿Qué pregunta no me hice? O que hoy te das cuenta. Che, esto me lo tendría que haber preguntado. ¿Qué me tendría que haber? Es que me pregunto tanto. Todo el tiempo. Me pregunto tanto y estoy tan conectada que no. Si no me hice la pregunta, yo creo que es porque todavía no me la formulé. Ni siquiera apareció la pregunta, pero ahora que me dejaste esta pregunta, posiblemente me aparezca. Te vas a volver, che, ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué pasa en el futuro? Bueno, me la voy pensando yo también porque es la pregunta que me llevo, ¿no? ¿Qué cosas me debería haber preguntado que no me pregunté y que por ahí te llevan a un lugar de incomodidad innecesario? Porque si te lo preguntás, por lo menos tenés la chance de visibilizarlo, ¿no? Total. Pero gracias por haber estado detrás del algoritmo. Gracias por la invitación.